Buenos días a todos. Muchas gracias por el interés, por asistir y por aguantar hasta la última presentación de esta intensa jornada, ¿no? Y bueno, muchas gracias también a Executive Forum por invitarnos a participar, por acordarse de una empresa modesta. Han pasado por aquí empresas y organismos pues muy grandes y nosotros somos una empresa pues de un tamaño bastante más limitado, como ahora veremos, ¿no? Lo que les quiero presentar es un sistema que hemos desarrollado para evolución y control de seguridad en el acceso marítimo y las operaciones marítimas en las terminales. Y empiezo por presentar un poquito lo que es SIPOR21 para que entiendan qué es lo que hacemos, ¿no? Algunos nos conocen, especialmente en el sector portuario. Somos una consultora de ingeniería especializada en la parte portuaria y marítima y muy centrada en las operaciones de los buques en puerto, navegación, carga y descarga, seguridad marítima, entrenamiento de capitanes, pilotos de puerto, patrones de remolcadores, etcétera, ¿no? Básicamente somos ingenieros navales y capitanes y yo voy a hablar de barcos, que es el elemento que distingue a una infraestructura como es la portuaria. Evidentemente todo el tema logístico es fundamental, pero en una zona logística en Valladolid vamos a encontrar muchos de los problemas que hemos ido viendo a lo largo de la mañana. Nosotros nos vamos a centrar en la interacción de los buques con la infraestructura portuaria, ¿no? Bueno, SIPOR21 tiene 17 años de vida, empezamos en el 99. Somos 29 personas en este momento, mucha actividad, casi 1000 estudios y cursos de entrenamiento de marinos y fundamentalmente nuestros productos son estudios técnicos de apoyo a los proyectos portuarios, ¿no? Y para eso fundamentalmente utilizamos software especializado y simuladores de navegación y de maniobra de buques y de operaciones de carga y descarga, ¿no? Es una herramienta muy especial que se viene utilizando desde hace cierto tiempo. La empresa se fundó alrededor de ese tipo de herramientas, aprovechando una experiencia previa de algunos que estamos involucrados, que nos tocó traer a España precisamente esos conocimientos y herramientas, ¿no? Este año serán 25 años de la instalación del primer simulador de buques en el CEDES, del Ministerio de Fomento, ¿no? Hacemos básicamente cuatro tipos de trabajos. Apoyo al diseño de infraestructura portuaria. Vamos a construir un puerto. Nosotros nos encargamos de ponernos en el papel del buque que tiene que entrar allí y que tiene que entrar en una infraestructura segura y de alta operatividad. Análisis de operaciones. El puerto está construido. Sigue la vida del puerto y queremos saber si podemos entrar con un buque mayor, en qué condiciones de marea, meteorológicas tenemos que realizar la operación, qué ayudas tenemos que darle al buque, etcétera. Tercer tipo sería el análisis de riesgos, gestión de mercancías peligrosas, gestión de incidencias, posibles accidentes, planes de contingencia, planes de respuesta a emergencias marítimas. Y el cuarto tipo de trabajo estaría centrado en la formación, en la capacitación, en la transferencia de todos esos conocimientos a las personas que van a realizar esas operaciones. Básicamente capitanes, prácticos de puerto, patrones de remolcadores, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, pues cada vez hay más trabajo que hacer. Trabajamos con prácticos pues, de más de 20 puertos en España y otros 20 países. Y especialmente en el sector del LNG tenemos una experiencia de formación muy intensa, con más de 300 cursos. Han pasado por el simulador pues más de 1100 capitanes y oficiales de 28 navieras de gas internacionales, ¿no? No se ve muy bien, pero bueno, ese es el simulador que tenemos. Una habitación donde entramos y el capitán tiene a su disposición los elementos de control del buque y ve el entorno virtual en el que se va a mover, el puerto en el que va a navegar a través de unas pantallas de grandes dimensiones. Y bueno, es un sistema que instalamos en el año 2000, es de un fabricante holandés, ¿no? En realidad lo que tenemos es un centro de simulación con tres puentes, 3 simuladores que nos permiten hacer operaciones complejas, como vemos aquí, el práctico a bordo de un portacontenedores y asistido por 2 patrones de remolcadores, cada uno a bordo de su embarcación, ¿no? Podemos hacer ese tipo de análisis complejo o entrenamiento sofisticado, ¿no? Lo bueno del mundo marítimo es que es mundial, es global, y casi sin quererlo nuestra actividad nos llevó bueno, empezamos por supuesto con muchísima actividad en España, que ha tenido un desarrollo portuario tremendo en las últimas décadas. Hemos trabajado prácticamente en todos los puertos de España y apoyando los grandes desarrollos que ha habido en Barcelona, Algeciras, puertos exteriores, Esclusa de Sevilla, etcétera.
pero luego enseguida nuestros propios clientes nos han ido llevando a trabajar por todo el mundo, ¿no? Y en este momento pues el perfil de actividad que tenemos es absolutamente internacional, más del 70-80% de la actividad está fuera de España y bueno, pues hemos llegado a trabajar en este momento en 39 países, ¿no? Bueno, todo eso nos da la base, el conocimiento y la experiencia para lo que voy a presentar, que es un sistema que hemos desarrollado y que tenemos ya algunas implementaciones parciales, ¿no? Es una herramienta smart, una herramienta inteligente para la gestión de operaciones náuticas, ¿no? Empecemos por decir que lo de los sistemas inteligentes, yo espero que con un poco de suerte los inteligentes seamos las personas, ¿no? Que volquemos en esas herramientas informáticas y de decisión nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestro criterio profesional, ¿no? Bueno, lo que queremos es dotar al gestor de un puerto de herramientas de decisión lo más completas y fiables posibles, precisamente para manejar las operaciones de los buques. Es decir, determinar cuáles son los límites operativos de acceso a puerto y de operación en puerto, de carga y descarga, desde el punto de vista del buque, teniendo en cuenta todas las variables que afectan, es decir, el tipo de buque, el tipo de operación que vamos a realizar, las condiciones meteorológicas, las condiciones físicas del puerto, etcétera, ¿no? Y siempre apoyado en un criterio de riesgo. En el campo marítimo la seguridad es el punto esencial en el que nos tenemos que apoyar, ¿no? En segundo lugar, llevaríamos ese análisis, ese establecimiento de límites operativos a un sistema de gestión en tiempo real que nos permite analizar, como digo, las diferentes operaciones que va a ejecutar el barco en la zona portuaria. Y otro aspecto muy importante, no solamente la gestión de las operaciones normales, habituales, sino también la gestión de situaciones de emergencia. Poder detectarlas y tener medidas preventivas o medidas correctivas en caso de que se produzca una situación de este tipo, ¿no? Los destinatarios, como digo, pues son básicamente autoridades portuarias, autoridades marítimas, operadores de las terminales, navieras, que van a manejar sus líneas de navegación, sus buques, operaciones especiales de remolque, incluso empresas constructoras que tienen que desarrollar operaciones marítimas de remolque, de fondeo de cajones, de vertido de material de construcción, etcétera, ¿no? Y ya desde el principio es muy importante, bueno, todo esto tiene un perfil tecnológico muy destacado, muy especializado, pero detrás de todo esto hay personas. Es decir, es fundamental que en la construcción de estos sistemas, en la explotación de estos sistemas, esté presente, por supuesto, toda la experiencia, todo el conocimiento de los diferentes actores en toda la gestión de las operaciones del buque y las operaciones portuarias, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto de partida? Digamos, basándonos en la experiencia profesional de unos cuantos años, ¿no? Prácticamente todos los puertos en España y muchos en el mundo, dependiendo del nivel de desarrollo del país, disponen de una serie de estudios técnicos que han apoyado pues desde el diseño del puerto, el diseño de la construcción, análisis de diferentes operaciones, bueno, pues basados en metodologías muy diversas que luego podemos ir viendo y que se han ido realizando en distintos momentos históricos. Desde, bueno, pues tenemos el puerto exterior de La Coruña que bueno, empezó a operar pues hace unos 3 años, pero ha tenido una construcción de unos 8 años y ha tenido una fase de diseño de unos cuantos más. Es decir, estamos hablando probablemente de los años 90, cuando se empezó a pensar en ese puerto y, por lo tanto, en estas décadas se han realizado pues, un montón de análisis y de estudios en diversas fases, ¿no? Al final, con eso hemos llegado a diseñar el puerto y a establecer, digamos, sus normas de operación y de explotación desde el punto de vista marítimo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos? Que al final se ha volcado un esfuerzo técnico tremendo, se dispone de una cantidad de información enorme, pero quizás lo que es difícil es trasladar toda esa información actualizada, integrada, homogeneizada para aprovecharla de la mejor manera posible en la propia explotación del puerto y la gestión de las operaciones de los buques, ¿no? En ese sentido, si esto lo hacemos bien y lo completamos con lo que sea necesario, vamos a ser capaces de hacer unas normas operativas y un modelo de gestión mucho más eficaz, mucho más completo, mucho más detallado, ¿no? Y ese es el enfoque que nosotros queremos, ¿no? Y un factor que pongo ahí también es la reducción de la discrecionalidad, ¿no? Muchas veces las normas se establecen, no cubren todos los posibles escenarios y hay un margen de discrecionalidad a la autoridad marítima, a la autoridad portuaria, al operador de la terminal, que crea muchas veces conflictos y es algo que nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es hacer un producto de mayor calidad porque considera todas las variables o la mayor parte de las variables relevantes y con más detalle, ¿no? Y luego, bueno, pues
veremos algunos aspectos concretos, ¿no? Bueno, como ejemplo, bueno, pues eso que vemos ahí abajo es digamos, son los criterios de cierre de un puerto español, ¿no? Vemos ahí ya que es una impresora vieja, esto está en papel, es un cuadernito, pocas páginas, normas muy simplificadas, visibilidad inferior a 50 metros, paramos todos los barcos, visibilidad inferior a 100 metros, solamente, o sea, paramos los barcos por encima de 100 metros, ¿no? Cosas muy simples. ¿Estamos midiendo la visibilidad o no? ¿O es solo una estimación a ojo de un marino bien entrenado, ¿no? Los barcos de eslora superiores a 100 metros. Entonces yo con un barco de 102 metros ya no puedo entrar. Parece una estupidez, pero hay discusiones tremendas en muchos puertos por esos 2 metros de eslora en un barco, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Y solamente importa la eslora o hay algo más? Hay otras variables que habría que considerar. Es decir, estamos hablando que las normas que se están aplicando en la mayoría de los puertos son muy simplificadas, probablemente no cumplen todas las variables, a veces no están basadas en criterios objetivos, sino que muchas veces son criterios muy respetables de experiencia y de criterio de marinos al establecerlas, ¿no? Y son rigurosas o efectivamente les falta, son mejorables en cuanto al grado de precisión, ¿no? Hay otro aspecto también que me interesaría destacarlo y se ha explicado sobre todo en la primera ponencia. En España especialmente disponemos ya de herramientas de meteorología operacional muy potentes y muy desarrolladas específicamente en el sector portuario, ¿no? Tenemos muchas herramientas, especialmente soportadas desde hace pues, probablemente 30 o 40 años por puertos del Estado y por las autoridades portuarias, sistemas de instrumentación, de medida de variables marítimas, sistemas de predicción, tanto a nivel global, a nivel regional, como a nivel local en cada uno de los puertos con aquellas variables que más le interesan, ¿no? Es decir, en España esa experiencia de analizar la meteorología y especialmente la meteorología marítima es muy potente, tenemos muchos medios y nos da una información muy contrastada y, ya digo, utilizada desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros con el perfil de la actividad específica de SEAPOR 21? Bueno, pues necesitamos criterios operativos, es decir, queremos traducir variables físicas a variables operativas. Los programas y la página web de Puertos del Estado nos da la altura de ola esperable o la velocidad de corriente esperable. Bueno, yo quiero traducir eso a si mi portacontenedores va a poder cargar o descargar o si mi petrolero va a poder entrar o no en el puerto. Es decir, una traducción de variables, insisto, físicas basadas en meteorología operacional a variables operativas del buque. Eso es lo que nosotros podemos aportar y donde queremos pegar ese salto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar criterios de operación y de seguridad de los buques que tengan en cuenta qué tipo de buque estamos manejando, qué características específicas tiene, qué operación queremos llevar a cargo, queremos hacer una gestión en tiempo real aprovechando toda esa información de la que disponemos y, por supuesto, queremos ser capaces de dar una respuesta sólida, fiable a posibles incidencias o emergencias en el sector náutico, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos desarrollado es un sistema, bueno, que tiene esas características que vemos ahí, ¿no? Basado en Industria 4.0, ya hemos oído hablar durante toda la mañana de todos estos aspectos, sensorización, gestión de información en tiempo real, información individualizada, acceso inmediato y muy diseminado, ese concepto de puerto del futuro que aproveche toda la información y la traduzca en beneficio económico, social y ambiental. Nuestro sistema es específico en cuanto a las operaciones, nos vamos a centrar en las diferentes fases de la vida del barco, la navegación, la entrada en puerto, el amarre, la carga y la descarga, las salidas, el remolque, bueno, todos los aspectos que lo cubren, ¿no? Y por supuesto es un sistema hecho a medida para cada puerto, porque tenemos una diversidad de puertos tremenda, ¿no? Tanto en la geometría, el tamaño, las dimensiones del puerto, puertos con un canal, puertos que directamente están abiertos al mar. Tienen un entorno totalmente diferente y hay que considerarlo, puertos marítimos, puertos fluviales, puertos en zonas de marea, puertos como el Mediterráneo que no tienen marea, sometidos a condiciones ambientales muy diversas, más severas, menos severas, mi problema es el viento, mi problema es la corriente, y luego que manejan tráficos diferentes con exigencias diferentes. No se descarga igual que un petrolero, que un ro-ro a través de una rampa con vehículos con restricciones muy distintas, ¿no? Como digo, tiempo real, un sistema que sea suficientemente preciso y suficientemente fiable y que por lo tanto esté basado en un análisis muy completo de todas las situaciones.
Alto grado de detalle, tenemos que tener en cuenta todas las variables que afectan a la operación de los buques y su presentación conjunta. Ya hemos visto que ahí hablábamos de velocidad de viento como variable crítica, ¿no? ¿Y habrá algo más o solo tenemos que medir el viento para decidir si cierro o abro un puerto, ¿no? Tiene que ser un sistema flexible, lo definimos hoy, lo implantamos hoy, pero el puerto es un sistema vivo que cambia en su infraestructura, pero sobre todo en los tráficos que mueve y en sus exigencias de rendimiento, ¿no? Basado en el uso intensivo de la simulación, de la modelización numérica avanzada, de la virtualización, de los modelos virtuales, vamos a crear como base un modelo de simulación global de la operativa portuaria en el lado mar. Y, bueno, por supuesto, vamos otra vez al acceso mediante dispositivos móviles, ¿no? Es decir, estamos intentando llevar al sector náutico portuario algo que estamos utilizando en la vida diaria, ¿no? Hemos venido aquí, hemos cogido nuestro móvil por la mañana a ver si iba a llover o no iba a llover, si iba a nevar o no iba a nevar. El que haya venido en coche ha mirado cuál es la ruta más adecuada, si hay atasco en la Castellana o prefiero ir por la calle Orense. Alguno habrá mirado dónde se puede aparcar. Alguno habrá pedido un taxi que le ha venido porque estaba en la manzana de al lado. Es decir, esa capacidad de gestionar información de una manera individualizada, específica y en tiempo real, la echamos en falta en esta parte de la explotación portuaria, ¿no? Y la podemos utilizar. Y este es un poco un esquema del sistema SafePort que digo, hemos definido y hemos implantado de manera parcial en algunos casos, ¿no? Objetivo, evaluar y controlar la seguridad portuaria en las fases principales de acceso marítimo y de estancia y operación en muelle de los buques y además establecer estrategias de respuesta a situaciones de emergencia, ¿no? Entonces el esquema pues, es el que hemos visto también en otras ponencias durante la mañana. Recoger información del buque que va a llegar, sus características, su tipo de carga, el tiempo de llegada estimado, información meteorológica y marítima. Podemos tener sensores de marea, de oleaje, de corriente, tenemos predicciones bastante precisas, podemos prever cuáles son las condiciones de llegada del buque, podemos tener información también de los niveles de agua, sobre todo en puertos de marea o en puertos fluviales es importantísimo. Todo eso se integra en el sistema inteligente y comparamos ese escenario real que nos vamos a encontrar con el resultado de todo el paquete de simulaciones y de análisis que hemos realizado previamente. Y como respuesta, pues tenemos básicamente esos tres elementos que vemos ahí. Primero, un semáforo, un gran invento de la humanidad. ¿La operación es viable? ¿No es viable? ¿O se puede realizar en qué momento? Bueno, pues si usted llega con ese barco, hasta la pleamar de esta tarde, entre las 6 y las 9, no podrá entrar, tendrá que esperar. Si usted va al muelle, va a tener una previsión de viento excesiva, no va a poder descargar hasta mañana por la mañana. Usted verá si le compensa entrar o no entrar. Voy a tener que entrar con remolcadores, sin remolcadores, voy a poder cargar, descargar, cuál es el sistema de amarre más adecuado, cuáles son los medios. Es decir, podemos hacer un preanálisis muy preciso de las operaciones de los buques antes de la llegada, ¿no? Ejemplos, ya digo que son parciales. Puerto de La Coruña, manejo de grandes buques, de gran desplazamiento, gran calado, es decir, gran dimensión vertical bajo el agua. Zona de marea, mareas de hasta 5 metros en el caso extremo. Los barcos normalmente van a entrar con la pleamar, con el máximo nivel de agua, con vistas lógicamente a evitar riesgos de contacto con el fondo, ¿no? El clima de oleaje y de viento es muy exigente, de lo más exigente de España. El puerto tiene un canal dragado, hay una limitación de profundidad y nosotros tenemos que decidir si un barco va a poder entrar en una situación de riesgo asumible en función del contacto con el fondo, ¿no? Tenemos que garantizar la seguridad en el acceso, que ese barco no va a tocar fondo con una probabilidad establecida, pero al mismo tiempo queremos hacer posible acceder a ese puerto con la mayor flexibilidad que sea admisible, ¿no? Es decir, aumentar el número de ventanas de acceso y la amplitud de esas ventanas de acceso, no restringir la entrada a puerto y, como consecuencia, reducir los tiempos de espera, ¿no? Ese es el tipo de situación que tenemos que considerar, ¿no? Bueno, ¿cómo analizamos todo eso? Bueno, pues básicamente con un enfoque basado en análisis probabilista de riesgos, que es los criterios que aplica la ROM, las recomendaciones de obras marítimas de puertos del Estado, 0031, los criterios internacionales de PIAN, de la Asociación Internacional de Navegación. Tenemos que considerar con mucho cuidado, con modelos específicos, cómo se comporta, cuál es la respuesta dinámica a los movimientos de cada buque específico ante unas condiciones de oleaje.
Tenemos que tener en cuenta las estrategias que aplican los prácticos de La Coruña, velocidades, rumbos de entrada, etcétera, etcétera. Tenemos que establecer un criterio de riesgo admisible a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo para la entrada de mañana y a largo plazo para la operación global del puerto en los próximos 20 años. Y esto nos permite dar una respuesta muy precisa para cada uno de los buques en función de su condición de carga y para cada combinación de condiciones meteorológicas. Son esas tablas que vemos aquí. No sé si se llega a ver en la pantalla. Para un barco específico tendríamos en vertical la altura de ola y en horizontal el periodo del oleaje, y nos va a decir en cada una de las celdas: verde, entrada admisible y con qué nivel de agua mínimo; amarillo, entrada en el límite del criterio de riesgo que hemos establecido; y rojo, entrada inadmisible. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una respuesta extremadamente precisa para cada uno de los barcos en la condición de carga precisa y teniendo en cuenta todas las variables fundamentales del oleaje. No solamente la altura, que es la variable que nos suele dar un sistema de meteorología operacional, sino la altura, el periodo, la dirección, porque el barco se va a comportar de manera diferente y hay que considerar esas variables, ¿no? Si eso lo comparamos con los métodos simplificados deterministas que se aplican habitualmente, bueno, pues Pian con la ROM, digamos que la profundidad que necesita el barco sería 1,4 veces el calado. Me da igual el tamaño de barco, me da igual la dirección de oleaje, me da igual incluso la altura de ola. Eso es digamos, la recomendación simplificadísima, y esto evidentemente da una información mucho más precisa y permite abrir el abanico de escenarios admisibles y a la vez mantener el criterio de seguridad, ¿no? Otro ejemplo que se ha aplicado en La Coruña y estamos ahora mismo en desarrollo en el puerto de Algeciras. Tenemos el barco amarrado, atracado en muelle, queremos descargar contenedores, vehículos a través de un rorro, pasajeros de un crucero. Queremos optimizar la operatividad en la carga y la descarga, y básicamente eso va a estar ligado a los movimientos del buque en el atraque por efecto del oleaje, del viento, etcétera, ¿no? Queremos hacer una relación precisa de la respuesta del buque en función de un conjunto de condiciones ambientales, ¿no? Y ya digo, cada tipo de buque, cada sistema de carga-descarga tiene requisitos especiales. Lo que permitimos moverse un petrolero no es lo mismo que lo que permitimos para una grúa de contenedores y un rendimiento elevado, ¿no? Es decir, aquí queremos garantizar una transferencia de carga fluida, prevenir interrupciones de operaciones y, en último término, evitar daños, rotura de amarras, daños a defensas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha hecho esto? Pues hemos empezado por medidas in situ, con un sistema de medidas de movimientos en GPS que luego comentaré, medida de las fuerzas en las líneas de amarre, en las defensas, etcétera. Después, los pocos casos que podemos medir, lo llevamos a modelos matemáticos de predicción y tenemos construido un modelo de predicción de la respuesta del buque fundamentado en datos reales medidos, ¿no? Entonces podemos, igual que hay esas curvas que estamos acostumbrados, sobre todo en las autoridades portuarias y los operadores, a ver de predicción de viento o de oleaje, tenemos igualmente unas curvas de predicción de movimientos del buque y por lo tanto podemos detectar situaciones en las que vamos a superar los umbrales y no vamos a poder cargar y descargar con eficacia durante un determinado intervalo, ¿no? Si comparamos eso con los métodos tradicionales, la variable crítica es la altura de ola. Ni siquiera nos dice para qué tamaño de barco, para qué tipo de barco, si estoy descargando contenedores o estoy descargando petróleo, ¿no? Es decir, damos una respuesta extremadamente específica, ¿no? Otro caso más, gestión de emergencias en zona de costas. Vamos a suponer que hay un buque acercándose a puerto, hay una avería, pierde el control, fallos en la máquina, en el timón, etcétera. Especial atención a la gestión de mercancías peligrosas que pueden provocar daños mayores y especialmente daños medioambientales, y tenemos que tener una base para establecer planes de contingencia y de respuesta. Es decir, queremos fijar cuál es la mejor respuesta a esa situación específica, qué hacemos con el barco, si hay que llevarlo a un refugio, cuál es el más adecuado, con qué medios, de qué tiempos disponemos, ¿no? Bueno, pues eso hemos hecho también algunos casos en los que digamos que se hace un mapa de posibles rutas. Los nodos son puntos de avería de una diversidad de tipos y tamaños de buques. Analizamos todo ese posible árbol de rutas, vemos dónde podemos llevar a ese barco, qué medios necesitamos, basado en una utilización intensiva de los medios de simulación. Varios miles de simulaciones con modelos acelerados y cientos de simulaciones en tiempo real en el simulador que hemos visto antes, con presencia del capitán a bordo, ¿no? Al final, la respuesta que tenemos es, ante una multiplicidad de escenarios, cuáles son las soluciones
aceptables o no, cuáles son las más eficaces, qué dotación de medios, fundamentalmente remolcadores, etcétera, necesitamos y cuáles son los tiempos de respuesta tanto en la asistencia al barco como en la llegada del barco a puerto, ¿no? Es decir, estamos hablando de no responder a emergencias improvisando y sin información previa, sino haber anticipado y haber hecho un preanálisis de una enorme variedad de escenarios. Siempre se nos van a escapar algunos. El siguiente accidente será diferente del anterior, pero por lo menos tenemos una base muy sólida para gestionarlo de una manera adecuada, ¿no? Evidentemente, toda esta información genera una multiplicidad de casos enorme que no es manejable con un cuadernito, un libro que está en Capitanía Marítima o que está en la Autoridad Marítima. Todo esto necesita sistemas de gestión de tecnologías de información para manejarlo de manera eficaz, aunque solo sea por el volumen de datos, ¿no? Hay otro aspecto que se ha mencionado también en parte, sobre todo en el lado tierra. El puerto de Barcelona ha hecho alguna referencia a la parte de mar, que es el tema de la capacidad y de la gestión del tráfico portuario, de los movimientos de los buques en el entorno portuario, ¿no? En la parte de tierra pues hay muchísimo conocimiento y muchísima experiencia en modelos de diseño, de evaluación de la capacidad de terminales especializadas, contenedores, graneles, vehículos, qué espacios necesito, qué medios necesito, cuántas grúas, cómo organizar los flujos de carga, bueno, todo eso para optimizar el movimiento de la carga, que tiene una influencia logística fundamental en el lado de tierra. Si nos vamos al lado de mar, cómo mover los barcos, los medios de apoyo, remolcadores, lanchas, prácticos, cómo organizar las prioridades de tráfico, etcétera. Eso está absolutamente infradotado, es decir, hay pocos modelos, hay poco detalle y sobre todo poquísima aplicación. Nuestra experiencia en puertos españoles es limitadísima, unos muy poquitos casos, ¿no? Creo que esto puede aportar una calidad en la gestión enorme y puede dar un margen para la mejora del rendimiento de las instalaciones portuarias y de los sistemas de navegación enormes. No digo nada cuando vamos a sistemas fluviales. Bueno, algo también se comentaba en los accesos al puerto de Hamburgo, 100 kilómetros de río con un puerto complicadísimo, o la hidrovía en Argentina, Uruguay, Paraguay, cómo gestionar sistemas tan complicados con interactuación de tantos tráficos distintos, ¿no? Entonces, nosotros ahí lo que tenemos es una herramienta de planificación y control orientada básicamente a determinar la capacidad de una vía navegable o de un sistema portuario, cuántos buques y de qué tipos soy capaz de gestionar al año. Puedo evaluar situaciones de congestión, tanto en el presente como en el futuro. Bueno, mi tráfico, si las cosas van bien, irá creciendo. Si aumenta el número de barcos, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo voy a encontrarme situaciones de congestión que voy a tener que resolver? ¿Cuáles son las causas de esos cuellos de botella? ¿Cuáles son las medidas de mejora que puedo implementar? ¿Y cuál es el beneficio real de esas medidas de mejora? Estamos hablando a veces de medidas operativas, de sistemas, digamos, soft de ordenación del tráfico o dotación de medios de más prácticos o de más remolcadores, y en otros casos estamos hablando de obras de infraestructura muy costosas, como puede ser profundizar un canal, ensanchar un canal para que sea de doble sentido de navegación, o abrir una segunda bocana como se hizo en el puerto de Barcelona o en algunos otros, ¿no? O en Valencia, ¿no? Antes de hacer eso deberíamos saber cuál es la relación coste-beneficio de ese tipo de medidas. Y que yo sepa, en esas obras concretas, por ejemplo, nunca se hizo, ¿no? Bueno, esa herramienta es un modelo de simulación de sistemas. Considera el puerto como un sistema, tiene en cuenta su geometría, las limitaciones meteorológicas, los tipos de buque y la densidad de tráfico que va a tener, las reglas de navegación dentro del puerto, la dotación de fondeaderos, de tiempos de zonas de espera, etcétera. Y lo que hace es reproducirnos los movimientos de los buques en el puerto durante un año, simularla de acuerdo a unas distribuciones estadísticas prefijadas, y nos informa de dónde puede haber problemas y de qué medidas se pueden aplicar y, por lo tanto, comprobar la eficacia de esas medidas, ¿no? Todo esto es precioso, es tecnología, lo llevamos en el bolsillo, suena fenómeno. El problema es que todo está basado en modelos numéricos, simulación, y todo eso hay que contrastarlo con la realidad. Nuestro sistema nunca va a ser un sistema completo y perfecto, ¿no? Hay un módulo que me he dejado en la explicación. En el módulo SafePort abajo había un módulo de archivo, de registro y de creación de efectivamente cómo se hace la maniobra, velocidades, puntos de paso, trayectorias reales, movimientos de los buques atracados. Es algo que hemos hecho ya en varios puertos.
y nos va a dar una información de cuál es el comportamiento real, cosa que luego nos llevamos a nuestro modelo matemático en la oficina y hacemos virguerías con todo ello, ¿no? Ya digo, calibrar los modelos, comparar las medidas reales con lo que nos dice nuestro modelo, ver si es adecuado y si no, corregir nuestros modelos, refinarlos, recalibrarlos, etc., ¿no? Es algo que es fundamental para dar solidez y fiabilidad a las herramientas, ¿no? En la parte de movimiento de buques y de tráfico, pues evidentemente, ya se ha mencionado también un par de veces, tenemos los datos AIS, Automatic Identification System, es decir, los barcos hoy en día están emitiendo continuamente quién soy, están emitiendo con frecuencia de segundos o de minutos, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué carga llevo? ¿En qué posición estoy? ¿Qué velocidad tengo? ¿Cuál es mi rumbo? Y un montón más de información. Todo eso está continuamente circulando y está registrado en las estaciones receptoras, ¿no? Es una información que hasta ahora, la verdad, se utiliza, como hemos oído también en la información del Puerto de Barcelona, se utiliza en tiempo real en los sistemas de control de tráfico, pero rara vez se utiliza para análisis históricos que nos den fundamento para mejoras de nuestros sistemas de control, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas de análisis avanzado de esos datos AIS que son una base fundamental, insisto, basada en datos reales y en maniobras reales de los buques que soportan los análisis y las simulaciones posteriores, ¿no? Lo más interesante es que los datos completos AIS están disponibles, se pueden pedir en el caso de España a puertos del Estado y son datos de una altísima cobertura temporal, cubren más del 90% del tiempo, prácticamente el 100% de los barcos a partir de un determinado tamaño y tienen una altísima densidad, es decir, dan una información enorme y muy detallada. Y bien manejada nos va a permitir tener bases muy sólidas para nuestros análisis, ¿no? Bueno, se puede hacer miles de cosas con todos esos datos. Por ejemplo, pues nosotros a partir de toda esa serie de puntos podemos registrar las trayectorias de los buques entrando o saliendo de puerto. Ahora vamos a coger solo los petroleros, ahora vamos a coger los cruceros. Podemos hacer análisis sectoriales muy precisos. Podemos dibujar mapas de densidad, podemos saber qué zonas del puerto están ocupadas más o menos a lo largo del año o ver cálculos estacionales cuando hay tráfico estacional, como puede ser el de cruceros. Bueno, se puede jugar con los números con unas herramientas potentes y complejas de una manera muy sofisticada. Podemos detectar niveles de ocupación de muelles, niveles de ocupación de fondeaderos, duración de operaciones, lugares de paso, tiempos de espera. Bueno, todo eso se puede sacar, insisto, basado en datos reales, ¿no? Bueno, pues para terminar, resumo herramientas SMART, herramientas inteligentes para la gestión de las operaciones náuticas, para el control de los buques. Ya hemos visto que en tráfico, que en logística, que en los tiempos de espera de los camiones hay ya muchas aplicaciones en marcha y muy efectivas. En la gestión de los buques hay poca cosa, incompleta, y especialmente en España todavía tenemos mucho que hacer, ¿no? Ayuda a la toma de decisiones en la seguridad y en el rendimiento de las operaciones de los buques, en esas fases que ya hemos comentado, basado en el concepto Industria 4.0, puertos del futuro, uso intensivo de TIC, herramientas de simulación, virtualización, gestión de mucha información de alta densidad, muy precisa también, necesidad de herramientas de análisis sofisticadas y no siempre disponibles y muy bien orientadas al problema que queremos resolver y nos van a dar bases para la toma de decisiones. Y digamos que tampoco estoy contando grandes novedades. La mayoría de todas estas herramientas que hemos descrito se vienen utilizando desde siempre de manera tradicional, básicamente para el diseño de las infraestructuras portuarias, pero quizás nos falta pegar el salto a utilizar y aprovecharlas para la gestión en tiempo real. Ese es el elemento diferenciador que yo creo que hay que destacar, ¿no? En resumen, que las herramientas y los métodos de simulación y de realidad virtual, usados de forma integrada, de forma coherente, nos van a permitir dar respuestas más eficaces a todos los problemas relacionados con la gestión de los buques, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente incremento y control de la seguridad, mejora de rendimiento y optimización de los recursos en el entorno portuario, ¿no? Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.